Estoy varado en una isla del Triángulo de las Bermudas que no debería existir. Por favor, envíen ayuda. Algo siniestro acecha aquí. No sé si alguien leerá alguna vez este relato que garabateé en hojas sueltas con un bolígrafo que goteaba. Tengo la intención de meter los papeles en una botella sellada y tirarla al mar con la remota esperanza de que llegue a alguien que sepa de nuestra desaparición y pueda ayudarnos. A esto me he visto reducido, viniendo de un mundo moderno con comunicaciones globales instantáneas y terminando aquí, en una isla inexplorada habitada solo por náufragos desesperados y bestias salvajes. Mientras escribo estas palabras, estoy sentado en una playa prístina contemplando una espectacular puesta de sol sobre un mar azul cristalino. En otras circunstancias, esto sería el paraíso, pero mi compañero y yo hemos estado en el infierno y de regreso, y me temo que nos queda poco tiempo. Pobre Rachel, mi compañera superviviente y amante, está enferma tras contraer una enfermedad tropical desconocida que no tengo forma de curar. Nos hemos quedado sin comida y tenemos poca agua, pero mi mayor temor es el depredador mortal que nos ha estado acechando durante los últimos 2 días, oculto entre la espesura del follaje durante el día y acercándose sigilosamente al anochecer, esperando su oportunidad para atacar. Tengo un arma que adquirí durante nuestra odisea infernal, un revólver antiguo pero aún funcional, pero solo me quedan 2 balas en la recámara que pienso guardar para Rachel y para mí, si llega el caso. Una bala en la cabeza sería preferible a una muerte lenta por enfermedad o hambre, por no hablar de ser masacrado y devorado por la bestia inmunda que acecha tras los árboles. Sin embargo, no he perdido toda esperanza, y es por eso que escribo esta última súplica de salvación, rezando para que mi nota llegue a alguien que todavía esté buscando nuestro barco perdido, el SS Misterio de los Mares. Me cuesta entender cómo he llegado a este infierno, y aún más difícil de explicar. Así que, empecemos por el principio. Me llamo Leroy Johnston, y soy un contador público de 35 años, originario de Maryland, Estados Unidos. Aunque he vivido y trabajado en Londres durante varios años, no es necesario que conozcan mi historia, pero basta con decir que me gustaba trabajar duro y disfrutar al máximo. Hace un par de meses, reservé un crucero transatlántico que zarpaba de Southampton, Inglaterra, a Miami, Florida. Elegí estas vacaciones por 2 razones. Primero, había tenido unos meses muy ocupados en el trabajo y acababa de recibir mi gratificación, así que quería desahogarme con unas vacaciones relajantes. Además, estaba entre relaciones y esperaba conocer a alguien en el crucero, aunque solo fuera para disfrutar de una aventura. Y luego estaba mi amigo Eric. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, ya que nos conocimos y conectamos durante nuestra época universitaria en Estados Unidos. Nos distanciamos un poco con los años, pero siempre mantuvimos el contacto. Eric dejó la universidad antes de tiempo para alistarse en la Marina Mercante, antes de conocer a una chica y establecerse de nuevo en Estados Unidos. Tuvieron un hijo juntos, un niño llamado Jason. Pero, como suele ocurrir, su matrimonio tuvo problemas y terminó sin contemplaciones en un divorcio complicado. Destrozado y deprimido, y con acceso limitado a su hijo, Eric aceptó un trabajo como segundo oficial para una compañía de cruceros y fue asignado a trabajar en el SS Mystery of the Seas, un barco de tamaño mediano que podía transportar hasta 1,200 pasajeros y alrededor de 400 tripulantes. Al final, fue Eric quien me convenció de reservar el crucero. Él estaría trabajando, por supuesto, pero prometió colarme en el bar de oficiales después de hora para tomar bebidas gratis y recordar viejos tiempos. Resultó ser una decisión fatídica, pero no puedo culpar a mi viejo amigo por ello, ya que nunca pudo predecir lo que nos sucedería. Los primeros días de nuestro crucero transcurrieron como era de esperar. Disfruté de días soleados tumbado junto a la piscina y saboreando cócteles, mientras que por las noches cenaba, asistía a espectáculos y charlaba con mis compañeros de viaje en el bar y salón del barco. Allí fue donde conocí a Rachel. Era una noche de gala y yo vestía un smoking incómodo, que desde luego no era mi primera opción. Pensé que parecía más un pingüino que James Bond, pero supongo que causé una buena impresión.
Nuestras miradas se cruzaron a través de la barra abarrotada y la atracción fue instantánea. Rachel estaba deslumbrante con su vestido de cóctel negro y sus tacones de aguja, y me impresionó su belleza natural, ejemplificada por su piel aceitunada, su cabello largo, oscuro y suelto, y sus ojos color avellana. Me bebí mi bebida de un trago mientras me armaba de valor para ir a hablar con ella. Le compré a Rachel una copa de vino blanco y empezamos a charlar, intercambiando las típicas bromas antes de pasar a una conversación más profunda y al coqueteo. Resultó que Rachel y yo teníamos mucho en común. Éramos jóvenes profesionales del sector financiero que nos tomábamos un merecido descanso para evitar el agotamiento. Hacía poco que habíamos terminado relaciones largas y estábamos deseando volver al mundo de las citas. Ninguna de las dos rejuvenecía, y ambas estábamos deseando aprovechar el momento. Así pues, unas copas en el salón se convirtieron en una copa en el camarote de Rachel y un apasionado encuentro entre las sábanas. Y el encuentro romántico fue justo lo que necesitábamos para aliviar el estrés de nuestra vida diaria. Sinceramente, no sé qué habría pasado entre Rachel y yo si nuestro barco hubiera llegado sano y salvo a Miami. Quizás nuestra aventura no habría sido más que un romance de vacaciones, un buen recuerdo para recordar al volver a la realidad. O quizás nuestra relación se habría convertido en algo más. Ahora no hay forma de saberlo, pero resultó que nuestros destinos estaban entrelazados de una manera que jamás hubiéramos podido predecir cuando nos conocimos. En cualquier caso, ahora recuerdo esa despreocupada noche de pasión a bordo, con una mezcla de cariño y arrepentimiento, porque ese fue nuestro último momento de normalidad, antes de que todo nuestro mundo se pusiera patas arriba. Durante la tormenta, la noche del evento empezó como cualquier otra. No sé dónde estábamos exactamente cuando ocurrió. Supongo que Eric lo habría sabido, pero nunca se me ocurrió preguntarle. Si mal no recuerdo, debíamos atracar en las Bahamas a la mañana siguiente, así que supongo que nos acercábamos a América, pero aún en mar abierto. Aún así, nuestra ubicación náutica era lo último en lo que pensaba mientras estaba sentada con Rachel, riendo y bebiendo mientras disfrutábamos de la música en vivo en el salón. Estábamos rodeados de otras parejas y grupos familiares mientras el diligente personal atendía nuestras necesidades. Estoy seguro de que ninguno de nosotros tenía la menor idea del desastre que se avecinaba. Sinceramente, no me di cuenta de que el barco empezaba a mecerse cuando nos golpearon las primeras olas. Al principio fue sutil, pero la situación empeoró rápidamente. Rachel lo notó antes que yo al mirar por la ventana entre canciones. «Vaya, qué raro», exclamó mientras señalaba hacia la vista exterior. Miré y vi que el cielo se había teñido de un rojo carmesí antinatural, dándole una apariencia casi siniestra y sobrenatural. Me sorprendió un poco la extraña visión, pero no vi motivo de preocupación en ese momento. «Qué raro», murmuré. «Supongo que será algún fenómeno atmosférico inusual». «Sí», respondió Rachel vacilante. «Supongo que es hermoso, en cierto modo aterrador y amenazante». Ambos nos reímos nerviosamente ante el chiste, pero yo tenía la clara sensación de que algo no estaba bien. Mientras seguíamos observando, el viento arreció y el mar se agitó, con olas cada vez más grandes golpeando el casco, obligando al barco a balancearse. De repente, nuestras bebidas empezaron a deslizarse por la mesa, lo que nos obligó a extender la mano y tomar nuestros vasos. Otros en el bar se percataron de que los vasos se rompían en el suelo y al menos un hombre se caía de su silla. Pero esto era solo el preludio de un desastre mayúsculo. Un momento después, el sistema de sonido del bar cobró vida al oírse un grito de pánico apenas reprimido. «Alerta roja», repito, «alerta roja, prepárense para el impacto». El oficial que hizo el anuncio de emergencia bien pudo haber lanzado una granada en la sala de espera, pues el pánico nos invadió. Oí a varias mujeres gritar y vi a pasajeros y tripulantes corriendo hacia las puertas, pues olvidamos rápidamente nuestras instrucciones de seguridad. Me volví hacia Rachel, pero vi que seguía mirando por la portilla, observando con asombro cómo se desataba una poderosa tormenta
y múltiples rayos caían del cielo rojo sangre. «Dios mío», exclamó, como en trance. «¿Es este el final?». Segundos después, la proa del barco se elevó a una altura imposible, lanzándonos hacia atrás mientras mesas, sillas, vasos y cuerpos se volcaban en un caos total. Caí por los aires. La gravedad hizo efecto mientras gritaba a todo pulmón. Vi a Rachel rodando a mi lado, sumándose al diluvio de cuerpos humanos, mientras nuestro otrora lujoso y cómodo salón se hacía pedazos. En ese terrible momento, estaba seguro de que todos moriríamos al volcar el barco o ser arrastrados por la enorme ola que nos había golpeado. Pero de alguna manera, nuestra embarcación se mantuvo a flote. La proa se derrumbó al pasar la ola bajo la quilla y el barco se estabilizó. El agua se calmó repentinamente de forma inquietante, mientras la poderosa tormenta amainaba tan rápido como había aparecido, y el cielo, antes rojo, volvía a su familiar tono azul oscuro. Sin embargo, tuve poco tiempo para pensar en este extraño suceso, así que me levanté del suelo y observé las escenas caóticas que me rodeaban. «¡Leroy!», gritó, y seguí su voz para encontrar a Rachel tirada en el suelo, con una mesa volcada encima de ella y sus ojos llenos de miedo y conmoción. Corrí a su lado, levanté la mesa de su cuerpo y la ayudé a levantarse. «¿Estás bien? ¿Estás herida?», pregunté presa del pánico. «No, no lo creo», respondió Rachel temblorosamente. «Solo estoy un poco alterada». Agradecí haber escapado relativamente ilesos, pero al observar el bar destrozado, me di cuenta de que otros no habían tenido tanta suerte. El salón parecía un lugar bombardeado. Pasajeros y tripulantes, conmocionados, se pusieron de pie, mientras otros gemían y lloraban entre los escombros. Vi a varios con cortes y heridas causadas por cristales rotos, mientras que otros gritaban de dolor al ver huesos que sobresalían de sus extremidades rotas. Me quedé inmóvil, paralizado por la conmoción, mientras contemplaba el caos, sin creer aún que esto realmente estuviera sucediendo. Sin embargo, fue Rachel quien me sacó de mi parálisis, agarrándome del brazo y arrastrándome hacia la devastación. «Vamos, tenemos que ayudar», exclamó. Segundos después, Rachel estaba ayudando a una anciana que se había caído y no podía levantarse. Me ordenó que trajera una silla mientras la tranquilizaba y consolaba. Me impresionó lo rápido que mi nueva amante se había adaptado a la situación, pero al entrar en acción, me di cuenta de que nuestras vacaciones sin preocupaciones habían terminado, aunque nunca imaginé que este desastre era solo el comienzo de nuestro descenso al infierno. Resultó ser una noche larga, ya que atendimos a los heridos y el personal médico, desbordado, se esforzaba por tratarlos. Regresé con Rachel a su camarote de madrugada, pero ambas estábamos demasiado agotadas y traumatizadas para hacer el amor, así que nos quedamos despiertas casi toda la noche mientras intentábamos asimilar lo que habíamos pasado. Ambos estábamos seguros de que nuestro crucero, antes despreocupado y placentero, había llegado a su fin, ya que los heridos serían evacuados en nuestro próximo puerto de escala, mientras que la compañía de cruceros seguramente enviaría a los abogados y peritos para evaluar los daños y calcular cuánto les costaría este desastre. Ambos nos sentimos aliviados al ver salir el sol, pues creíamos que pronto atracamos en Nassau. Pero al mirar desde el balcón del camarote, me sorprendió ver que no habíamos atracado y que, de hecho, seguíamos navegando en mar abierto. «Qué raro», murmuré. «Supongo que la tormenta arruinó nuestro horario». «Sí», asintió Rachel mientras tocaba la pantalla de su teléfono. «Y el Wi-Fi también se cayó. ¿Pago $25 al día por esto?». Sonrió levemente, pero presentí que estaba preocupada, igual que yo. Extendí la mano por encima de la cama para tomar el teléfono y lo llevé a la oreja, solo para oír un silencio ominoso. «Muerta», confirmé. «Supongo que la tormenta causó más daños de los que pensábamos», preguntó Rachel tímidamente. «Sí», respondí pensativo, mientras mi mente cansada intentaba comprender estos nuevos acontecimientos. «¿Recuerdas que te hablé de mi amigo Eric, el que trabaja en el equipo?». Rachel asintió. «Creo que bajaré a hablar con él, a ver si me puede decir qué está pasando». Rachel frunció el ceño antes de preguntar.
¿Se te permite entrar a las habitaciones del personal? Ah, sí, respondí con una sonrisa pícara. Tengo privilegios especiales. Autorización de seguridad de James Bond, ¿recuerdas? Se rió al recordar el chiste que compartimos la noche que nos conocimos, y por un momento sentí que todo iba a salir bien. Besé a Rachel en la mejilla antes de salir por la puerta del camarote y bajar a las cubiertas inferiores. Me encontré con mi viejo amigo en una mesa apartada en un rincón del bar de oficiales, lejos de las miradas indiscretas de los demás pasajeros. Éramos los únicos clientes, pero Eric insistió en servirse un whisky bien cargado, a pesar de que aún era temprano. Rechacé cortésmente su oferta de licor, arqueando una ceja al verlo beberse la copa de un trago. Eric parecía exhausto. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro pálido y demacrado. Supuse que había tenido una noche larga y estresante, pero nada me habría preparado para lo que estaba a punto de decir. «Estás mal, Leroy, muy mal», empezó con tono amenazador. Tragué saliva y lo miré directamente a los ojos antes de decir mis siguientes palabras. «¿Qué demonios pasó, Eric? ¿No viste venir la tormenta? ¿No hubo ninguna advertencia?» «Ninguno», respondió Eric con severidad. «En todos mis años en el mar, nunca había visto nada igual. Un minuto el mar estaba claro y en calma, y al siguiente era como si nos hubieran lanzado al ojo de un huracán. La ola que nos golpeó debía de tener casi 30 metros de altura. Qué suerte que no nos hundiera». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. «¿Entonces salimos bien librados? Pero seguro que ahora estamos bien, ¿no?» Eric se burló antes de responder. «Ligeramente, supongo que se podría decir así. Aún así, tenemos docenas de heridos, varios de ellos graves, y 5 desaparecidos». «¿Desapareció?», exclamé en estado de shock. «Sí, creemos que se cayeron por la borda durante la tormenta, pero no podemos asegurarlo». «Jesús», maldije, cuando finalmente comprendí la gravedad de la situación. «Lo sé, es horrible», confirmó Eric, «pero lo que realmente me preocupa son los 15 pacientes que están en nuestra enfermería con lesiones que ponen en peligro su vida. Podemos mantenerlos estables por ahora, pero no podemos brindarles los tratamientos ni las cirugías que necesitan. Pero pueden ser evacuados, ¿no? ¿No pueden las autoridades de tierra enviar ayuda?» Eric se encogió de hombros con desdén. «¿Ves tierra desde la ventana de tu cabaña?» Fruncí el ceño. «¿Y qué? ¿Nos han desviado del rumbo? ¿Pero seguro que podemos contactar con el puerto más cercano?» Eric negó con la cabeza y rompió el contacto visual. «Todas las comunicaciones están caídas. GPS, satélite, ni siquiera captamos señales de radio. No hemos visto ningún otro barco ni avión desde que nos azotó la tormenta. No tenemos ni idea de dónde estamos, ni forma de contactar con el resto del mundo». Solté una risa nerviosa, esperando que Eric me estuviera gastando una broma, pero su expresión era demasiado seria. «¿Cómo es posible? Estamos en el siglo XXI, por Dios. ¿Cómo puede un barco de este tamaño perderse y quedar aislado en estos tiempos?» «No lo sé», respondió Eric con sinceridad. «Pero escucha, Leroy. Te cuento todo esto porque eres mi amigo. No puedes hablar de esto con nadie más. Al capitán le preocupa provocar un pánico generalizado. Ojalá este lío se resuelva en un par de días, pero hasta entonces tenemos que mantenerlo bajo control. ¿De acuerdo?» No me gustaron las instrucciones de mi amigo, pero acepté a regañadientes guardarme los detalles de nuestro problema. Esto inmediatamente provocó dificultades entre Rachel y yo. Cuando nos reunimos para desayunar en el comedor, inevitablemente me preguntó qué había dicho Eric y tuve que mentirle. Aparentemente aceptó mi explicación de que todo estaba bien, pero creo que sabía que no le decía la verdad. El resto de nuestro desayuno transcurrió en un silencio frío e incómodo hasta que nos separamos sin hacer arreglos para encontrarnos nuevamente. El resto del día transcurrió como un borrón mientras intentaba procesar la terrible realidad de lo que mi amigo me había contado. Mientras tanto, reinaba una atmósfera surrealista en el barco mientras la tripulación intentaba seguir con su rutina habitual. El capitán hizo un anuncio poco convincente más tarde esa mañana, explicando que la tormenta
había causado algunos daños menores y heridos leves, y que, como resultado, el barco iba ligeramente retrasado. Sin embargo, pocos le creyeron y el ambiente a bordo se volvió cada vez más claustrofóbico e incómodo, a medida que el día se convertía en noche y los pasajeros descontentos se reunían en los bares, algunos bebiendo mucho y susurrando en pequeños grupos, difundiendo teorías conspirativas sobre lo que realmente estaba sucediendo y concluyendo que los oficiales superiores del barco sabían más de lo que dejaban ver, incluso si la mayoría de la tripulación seguía siendo ignorante. Antes de que terminara la noche, este grupo disidente se centraba en un hombre de unos 60 años llamado Trevor Henderson y su esposa, Cecilia, mucho más joven. Los Henderson eran una pareja adinerada y estirada de Nueva Inglaterra, con la que me vi obligado a sentarme durante la cena de nuestra primera noche. Me parecieron pretenciosos y snobs, notando cómo Trevor, calvo y con sobrepeso, vestía una chaqueta estilo capitán y aburría a todos con su supuesta experiencia náutica, mientras que Cecilia era deliberadamente grosera y verbalmente abusiva con los camareros, y adoptaba la apariencia de una esposa trofeo estereotipada, con el pelo rubio decolorado y evidentes signos de cirugía estética. No me habían gustado los Henderson, y esperaba evitarlos durante el resto del crucero, pero ahora parecía que se estaban metiendo en el centro de este creciente grupo de pasajeros disidentes. Me preocupaba a dónde iba a parar esto, y me preguntaba si el capitán se habría equivocado al mantener la situación en secreto. Pero no intervine en la discusión cada vez más acalorada en el bar. En lugar de eso, terminé mi bebida y regresé solo a mi camarote. Hubo un motín. Resultó ser otra noche inquieta, pues el poco sueño que pude disfrutar se vio interrumpido por vívidas pesadillas de cielos rojos, enormes olas gigantes y mares alienígenas llenos de monstruos oscuros y depredadores mortales. Desperté gritando, con el cuerpo cubierto de sudor frío. Yaciendo solo en la oscuridad, experimenté un miedo casi primario, pues creí enfrentarme a una amenaza existencial que escapaba a mi limitada comprensión. El amanecer me trajo poco alivio mientras miraba con cansancio por la ventana del camarote y, una vez más, no vi nada más que mar abierto. No sabía nada de navegación, pero me di cuenta de que ya deberíamos haber llegado a tierra. Perturbado y confundido, me lavé rápidamente y me dirigí bajo cubierta para encontrar a Eric y, con suerte, obtener algunas respuestas. Ver a mi amigo no me tranquilizó, ya que Eric tenía aún peor aspecto que el día anterior, con el uniforme arrugado, el pelo y la barba despeinados y el olor a alcohol evidente en su aliento. Puse mi mano sobre su hombro y le susurré al oído con preocupación: «Oye, hombre, ¿estás bien?» Eric se rió como un loco y dijo: «Claro, tío, me lo estoy pasando bomba. En este barco hay una fiesta sin parar». Retiré mi mano e intenté hacer contacto visual con mi viejo amigo, solo para descubrir que él no quería interactuar conmigo. Un momento después, el walkie-talkie de Eric cobró vida. Descolgó el auricular con cansancio y ambos escuchamos la voz de pánico al otro lado. «Más te vale subir, Eric. La cosa se está poniendo fea». «Jesús», maldijo Eric. «¿Qué pasa?», pregunté con impaciencia. El capitán accedió a reunirse con un grupo de pasajeros preocupados esta mañana en la cubierta superior. Le dije que fue un error, pero nadie me hace caso. «Vamos, mejor subimos». Seguí a mi amigo hasta el ascensor mientras subíamos en un tenso silencio. La terraza era un espectáculo lamentable. La piscina estaba vacía, las tumbonas plegadas y el bar cerrado. Este ya no era un lugar de diversión y disfrute, sino uno de austeridad sombría y amenaza apenas contenida. Oímos voces alzadas y pronto vimos a la turba. Una multitud de entre 50 y 60 pasajeros furiosos y asustados que se enfrentaban al capitán y a otros tripulantes que se encontraban en la proa del barco. El capitán intentaba calmar a la multitud, pero sin éxito. Noté a un hombre de rostro severo, de ascendencia del sur de Asia, parado a su lado, observando sutilmente a la multitud con ojos concentrados. «Ese es Sanjay», me susurró Eric al oído, exmilitar indio y jefe de seguridad, un tipo duro.
Vi que los Henderson estaban a cargo de la multitud enojada con el desagradable Trevor, liderando la diatriba contra el capitán. «Escucha, amigo, ¿me tomas por idiota? Serví en la marina durante 5 años. Sé que llevamos navegando hacia el oeste a 20 nudos toda la noche y deberíamos haber llegado a las Bahamas hace 24 horas. Además, el sol no sale ni se pone en el lugar correcto del cielo. Hasta las constelaciones de estrellas están mal. ¿Qué demonios está pasando aquí?» Vi al capitán de pelo gris sudando a través de su pulcro uniforme blanco mientras luchaba por encontrar las palabras para responder. «Señor, es cierto que nos enfrentamos a una situación difícil, pero debo pedirle que mantenga la calma y deje esto en manos de los profesionales». Trevor se rió en tono burlón antes de exclamar: «¿Profesionales? Menudo chiste. No tienen ni idea de dónde estamos ni a dónde vamos, ¿verdad? ¿Se hacen llamar capitanes? Sois unos incompetentes». La acusación no cayó bien y el rostro del capitán se puso rojo antes de hablar con los dientes apretados. «No me gusta su tono, señor. Si continúa actuando agresivamente, haré que lo arresten». Se hizo un silencio tenso mientras Eric y yo observábamos desde la distancia. Por un momento, pareció que Trevor se había quedado sin aliento y pensé que se echaría atrás, pero entonces su esposa, Cecilia, intervino bruscamente, hablándole directa y duramente a su marido. «No vas a dejar que este pequeño imbécil presumido te hable así, ¿verdad, cariño?», preguntó en voz alta. Con eso, la furia regresó a los ojos de Trevor mientras gritaba: «¡Ni hablar! Me gustaría verte intentarlo». Y en ese momento se desató el infierno. Sanjay dio el primer paso, agarró a Trevor y le puso las esposas de plástico. Cecilia gritó furiosa y golpeó repetidamente al guardia de seguridad con su bolso. La violencia se intensificó a medida que los partidarios de los Henderson avanzaban en masa, abrumando rápidamente al personal de seguridad y a la tripulación, que eran inferiores en número, en una furia violenta. Vi a Sanjay recibiendo puñetazos y patadas de varios pasajeros, aunque él seguía resistiéndose con fiereza. Pero Trevor ya estaba libre y se lanzó directo hacia el capitán, que estaba expuesto gritando: «¡Te voy a enseñar, mentiroso hijo de perra!». Lo agarró con fuerza y forcejearon desesperadamente mientras sus cuerpos se desparramaban por la cubierta. Eric corrió a proteger a su capitán, pero ya era demasiado tarde. Trevor lo tenía inmovilizado contra la barandilla, y un instante después, el oficial caía al vacío. Gritó de terror al caer, golpeando finalmente el agua con un golpe sordo. De repente, Trevor retrocedió, con una expresión de asombro y culpa en el rostro, al darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Mientras tanto, todos corrimos hacia la barandilla y miramos hacia abajo para ver al capitán subiendo y bajando en el agua. Afortunadamente, todavía estaba vivo y consciente. «Hombre al agua, actúa el protocolo de rescate de emergencia», ordenó Eric. Pero antes de que la tripulación pudiera actuar, uno de los pasajeros gritó de terror mientras señalaba hacia el costado del barco. «Dios mío, ¿qué demonios es eso?». Miramos hacia abajo y lo vimos, una enorme criatura marina que emergía a la superficie y se deslizaba entre las olas, dirigiéndose directamente hacia el capitán herido. Apenas podía creer lo que veían mis ojos al observar la figura serpenteante, que calculé que medía fácilmente 12 metros de largo. Su cabeza emergía bajo el agua para revelar un hocico largo y grueso como el de un cocodrilo. Los ojos de reptil de la bestia eran fríos y depredadores, y su boca estaba llena de hileras de dientes afilados. Desafortunadamente para él, el capitán vio acercarse a la bestia y gritó de terror, intentando en vano alejarse nadando de las fauces mortales del monstruo. Pero no llegó muy lejos, pues el reptil gigante sujetó su frágil cuerpo con sus poderosas fauces y literalmente lo partió en dos, llenando el agua azul de sangre roja y vísceras. Varios de los presentes gritaron y al menos uno vomitó tras presenciar la horrible matanza. Yo mismo me di la vuelta, incapaz de ver cómo continuaba el frenesí alimentario. Inmediatamente después de la espantosa muerte del capitán, la atención se centró rápidamente en Trevor Henderson mientras la multitud se volvía contra él. «Lo asesinaste»,
gritó un joven tripulante con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas de ira. Trevor levantó las manos a la defensiva mientras toda su rebeldía se desvanecía de repente. No quise que pasara eso. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Pero el joven no estaba de humor para perdonar. Antes de que pudiéramos detenerlo, el chico sacó un arma oculta de su cintura, que reconocí como una pistola de bengalas. Disparó el arma a quemarropa, impactando a Trevor de lleno en el pecho. Solo pudimos observar con horror cómo la bengala le quemaba la caja torácica, incendiando a Trevor, pero sin matarlo. Gritó de dolor y corrió por la cubierta presa del pánico, mientras los pasajeros y la tripulación saltaban para apartarse de su camino. Sin encontrar ayuda ni alivio, Trevor arrojó su cuerpo en llamas por la barandilla de estribor del barco, cayendo a su perdición en las implacables aguas. Su cuerpo carbonizado seguramente se hundía en las profundidades o era devorado por otra bestia que nadaba en este océano alienígena. Cecilia reaccionó con furia ciega ante la muerte violenta de su esposo, arremetiendo contra el tripulante, que aún temblaba, con la intención de estrangularlo. Afortunadamente, varios de los partidarios de su difunto esposo la detuvieron, aunque la mujer, desconsolada, continuó gimiendo como un alma en pena y amenazando al joven. «Bastardo, mataste a mi marido. Te pagaré por esto. Te haré pagar». Pronto se la llevaron a rastras mientras Sanjay y su equipo recuperaban algo de control, quitándole la pistola de bengalas de las manos temblorosas al chico y esposándolo de plástico mientras lo arrestaban. Eric y yo nos quedamos en cubierta bajo el sol de la mañana, mirándonos con la mirada perdida mientras nos preguntábamos cómo la situación había degenerado en violencia tan rápidamente. Eric y yo nos encontramos esa noche en el bar de oficiales bajo cubierta. En esta ocasión, insistí en que Rachel me acompañara, pues creía que necesitaba saber toda la historia. Eric aceptó a regañadientes. No tenía sentido intentar guardar secretos, ya no. Todos tomamos un trago fuerte mientras Eric nos contaba lo que sabía. El chico que disparó la pistola de bengalas se llama Pablo. Es camarero del comedor. Parece que él y el capitán tenían una relación, lo que explica su reacción ante la muerte del capitán. «¡Wow!», respondí en estado de shock. «Sí», asintió Eric. Sanjay lo encerró en el calabozo, principalmente para su propia protección. La señora Henderson ha estado profiriendo amenazas. «¿Entonces, lo llevarán a juicio cuando lleguemos al puerto?», preguntó Rachel. Eric se burló con desdén antes de responder. «Si es que llegamos a puerto». Rápidamente cambié de tema y pregunté, «¿Qué pasa con la criatura que se comió al capitán?». «Sigue siguiéndonos la estela», respondió Eric con miedo. «Supongo que le ha tomado el gusto a la carne humana y espera otro bocado. Y antes de que preguntes, no tengo ni idea de qué demonios es. Parece algo de Jurassic Park. No hay nada parecido en nuestros océanos, eso seguro». Rachel levantó una ceja antes de preguntar, «¿Qué quieres decir con nuestros océanos?». La pregunta quedó en el aire por un momento lleno de tensión, mientras Eric tomaba otro trago de licor fuerte antes de atreverse a responder. «Quiero decir que ya no estamos en aguas terrestres, aunque no puedo decirte mucho más». Rachel me lanzó una mirada de genuino terror y tragué saliva, mientras mi cerebro intentaba procesar la locura que mis oídos estaban escuchando. «¿Cómo es posible, Eric? ¿Qué es lo que no nos estás contando?». Eric apuró su vaso antes de servirse otro. «Por si sirve de algo, tengo dos teorías. La primera es que la tormenta fue, de hecho, una puerta de entrada que nos transportó a una realidad alternativa. Otra tierra con una geografía y una ecología muy diferentes a las nuestras». «¿No puedes hablar en serio?», interrumpió Rachel. «¿Tienes una idea mejor?», respondió Eric enojado. «¿Cuál es tu segunda teoría?», pregunté. Eric me lanzó una mirada fría y una sonrisa torcida. «Que estamos todos muertos y que esto es el infierno». Sentí una opresión en el estómago y la cabeza me daba vueltas mientras me quedaba sin palabras. Cuando Rachel volvió a hablar, su voz sonaba derrotada y desanimada. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». «Bueno, técnicamente el primer oficial está ahora al mando del barco, pero en realidad, Sanjay es quien manda. Anunciará medidas de emergencia en las próximas horas.
Los pasajeros estarán confinados en sus camarotes al anochecer, se racionará la comida y se apagarán todos los sistemas no esenciales para desviar energía a los motores. Y se prohibirá el consumo de alcohol. Esta vez levanté la ceja mientras miraba el vaso de mi amigo con preocupación. «Oh, no te preocupes. Tengo privilegios de oficial», dijo Eric riendo, aunque yo no estaba nada convencido. «Entonces, en 48 horas hemos pasado de un crucero divertido a un estado policial», preguntó Rachel con asombro. «Sí», confirmó Eric, con la vergüenza ya patente en su voz. «Quizás Sanjay esté haciendo lo correcto. El tiempo lo dirá». «Pero eso no cambia el verdadero problema, ¿verdad?», continuó Rachel. «Seguimos perdidos en el mar y no tenemos ni idea de hacia dónde nos dirigimos». «Correcto. Nuestro plan, si es que se le puede llamar así, es seguir navegando hacia el oeste con la esperanza de tocar tierra o recibir contacto por radio de alguien. Tenemos suficiente comida enlatada para una semana más o menos, pero el combustible se acabará antes. Y, si eso ocurre, quedaremos a la deriva en mar abierto sin motores y quedándonos poco a poco sin comida ni agua potable, convirtiéndonos básicamente en una tumba flotante de acero para 1,600 personas. Eso si no nos matamos entre nosotros antes». «Dios mío», maldijo Rachel. Negué con la cabeza y añadí, «¿Cómo hemos llegado a esta situación?». «Me he estado haciendo la misma pregunta», respondió Eric con solemnidad. «Aquí estamos en un océano alienígena infernal que se está quedando sin lo esencial. ¿Y con qué contamos para afrontar esta crisis? Un equipo de camareros, bármanes y limpiadores de una docena de países diferentes, y pasajeros, la mitad de los cuales son niños o personas mayores. Pero todos tienen algo en común», intervine. «Todos quieren volver a casa». «Sí», asintió Rachel, mientras sus ojos color avellana recuperaban algo de luz. «Siempre hay esperanza. No podemos rendirnos». Eric resopló con desprecio mientras tomaba otro trago, y mi preocupación por el bienestar de mi amigo aumentó. Rachel y yo dejamos a Eric poco después, y regresamos a su cabaña antes de que entrara en vigor el toque de queda al anochecer. Habíamos decidido pasar la noche juntos, pero más por compañía y apoyo emocional que por cualquier otra cosa, ya que ambas estábamos conmocionadas por las impactantes revelaciones de Eric. De regreso, vimos una cara familiar en la popa del barco. Cecilia Henderson, la recién enviudada que ya parecía haber superado su dolor, besando apasionadamente a un camarero en los labios mientras observábamos. Nos lanzó una mirada hostil antes de tomar de la mano al tripulante, aparentemente llevándolo a su camarote bajo cubierta. «Vaya, cómo se le pasó la página», bromeó Rachel con sarcasmo. «Sí», respondí pensativo, aunque no pude evitar preguntarme si la mujer tenía algún plan oculto aún por revelar. Sufrí otra noche desagradable a pesar de la presencia de Rachel. Mis pesadillas, llenas de recuerdos de depredadores cocodrilos gigantes, carne quemada y gritos espeluznantes. Me desperté de madrugada con el estruendo de una alarma y el sistema de megafonía a todo volumen. «¡Alerta! ¡Alerta! Todo el personal de seguridad, preséntese en la cubierta superior inmediatamente». Rachel se levantó de golpe de la cama y nos miramos con miedo y confusión. «¿Qué demonios pasa ahora?», preguntó enfadada. «No lo sé», respondí, «pero creo que deberíamos subir. Eric podría estar en peligro». Rachel asintió y rápidamente nos pusimos la ropa antes de salir corriendo de la cabaña. El sol estaba saliendo cuando llegamos a la cubierta y nos encontramos con Eric al salir del ascensor. «¿Qué pasa?», grité. «Es esa loca de Cecilia Henderson», gritó Eric frenéticamente. «Está intentando robar el barco». Salimos corriendo y presenciamos una escena de anarquía. Dos bandos se enzarzaban en una batalla campal. La facción de Cecilia estaba formada por muchos de los descontentos originales, así como por varios miembros de la tripulación, incluyendo al joven camarero al que la habíamos visto seducir la noche anterior. Cecilia estaba al frente, con la mirada perdida y las manos manchadas de sangre mientras blandía un cuchillo de carne. La oí gritarles a sus violentos partidarios mientras estos lanzaban un ataque.
la mayoría armados únicamente con sillas de playa y otras armas improvisadas. «Asesinaron a mi esposo porque sabía demasiado», gritó. «Nos ocultan la verdad. Debemos recuperar el control». La multitud frenética gritaba como una banda de fanáticos a la carga. Frente a ellos, había un grupo mixto de personal de seguridad y otros tripulantes, liderados por Sanjay, algunos con porras extensibles o pistolas taser. Observé que nadie portaba armas de fuego, así que supuse que no había nadie a bordo. Como resultado, la desesperada y surrealista batalla se libraría cuerpo a cuerpo. Claramente, la facción de Cecilia intentaba abrirse paso por la escalera y entrar en el puente. Me daba miedo pensar qué pasaría si lo conseguían. Antes de que pudiera detenerlo, Eric cargó para unirse a la refriega. Le grité a mi amigo y lo seguí, enredándome pronto en la violenta pelea. Un hombre de mediana edad, con camisa hawaiana, me atacó sin provocación, gritando como un loco mientras levantaba una tumbona por encima de la cabeza e intentaba golpearme con ella. Instintivamente, esquivé el ataque y le di un puñetazo, golpeándolo con fuerza en el estómago expuesto. Se desplomó, pero aún me hervía la sangre, así que le di otro puñetazo en la cara, tirándolo al suelo. Un segundo hombre, poco más grande que un niño en realidad, me golpeó en la espalda con un paragüero, lo que me hizo gritar de dolor. Me giré y agarré el arma improvisada del niño, dándole una fuerte bofetada con la palma abierta, obligándolo a retroceder humillado. Disfruté de un breve respiro de la lucha, mientras observaba la batalla que se desataba a mi alrededor. Eric atacaba a varios alborotadores con las manos desnudas, con una furia salvaje evidente en sus ojos, mientras golpeaba hasta que sus puños sangraban. Presa del pánico, me di cuenta de que había dejado a Rachel sola y vulnerable, pero al encontrarla entre la multitud, comprendí que mi amante era más que capaz de cuidar de sí misma, ya que tenía a un alborotador corpulento inmovilizado en el suelo. Y entonces vi a Cecilia, con su cabello rubio despeinado y los ojos llenos de furia y locura, mientras gritaba desesperadamente y se lanzaba contra Sanjay. Tenía el cuchillo en alto, y sin duda planeaba hundirle la hoja en el pecho, pero el oficial indio estaba bien entrenado y tenía los instintos agudizados cuando la agarró por la muñeca y la retorció, arrancándole el cuchillo de la mano antes de tirarla al suelo. Para entonces, estaba claro quién ganaba la batalla. La turba de Cecilia rebosaba de furia, pero carecía de organización y entrenamiento. Uno tras otro, los amotinados caían bajo las porras o las pistolas Taser. Con su líder derrotado, el resto comprendió el futuro y empezaron a soltar sus armas improvisadas y a alzar las manos en señal de rendición. Observé la escena con incredulidad, mientras la sangre corría por la cubierta y hombres y mujeres heridos gemían de dolor, retorciéndose en el suelo. Y allí estaba Cecilia Henderson, ahora inmovilizada en el suelo con las manos esposadas de plástico mientras Sanjay se arrodillaba sobre ella. Siguió gritando con toda la furia del infierno, escupiendo sus odiosas palabras y amenazas. «Los mataré. Los mataré a todos, bastardos». Cuando miré sus ojos salvajes, sentí un terror frío que me recorrió el cuerpo y me obligó a darme la vuelta. Les llevó casi todo el día a lidiar con el sangriento desastre causado por la rebelión fallida de Cecilia. No había suficiente espacio en el calabozo para todos los amotinados, así que solo los cabecillas fueron encerrados, mientras que el resto permaneció confinado en sus aposentos. Más tarde, se supo que Cecilia y su amante, el cantinero, habían irrumpido en las celdas durante la noche, poco antes de su rebelión fallida, mientras la mujer buscaba vengarse del asesino de su marido. Encontraron al pobre chico Pablo y le cortaron la garganta de oreja a oreja. Rachel y yo intentamos hacer el amor esa noche, pero no pudimos reavivar nuestra pasión anterior, no después de lo que habíamos presenciado los días y las noches anteriores. En cambio, hablamos hasta bien entrada la noche, intentando encontrarle sentido a aquella locura. «No sé qué me asusta más», dijo Rachel con solemnidad, «la situación loca en la que estamos o lo que le ha hecho a la gente a bordo». «Todo es una fachada», respondí con tristeza. «Los seres humanos estamos a un solo paso del salvajismo». Rachel me miró con severidad antes de responder. «No digas eso.
Todavía hay gente buena a bordo, y vamos a salir de esto. De una forma u otra, llegaremos a casa. Y algún día esta será una historia que les contaremos a nuestros nietos. Me dedicó una sonrisa pícara y no pude evitar corresponderle, pues su optimismo me contagiaba. Rachel había resultado ser mucho más de lo que había imaginado. No solo era hermosa e inteligente, sino también valiente y fuerte. Empecé a pensar que podríamos sobrevivir a este infierno si nos manteníamos unidos, y después de eso, ¿quién lo diría? Infestación. Tuvimos un día de paz antes del siguiente ataque, un asalto mortal contra toda la dotación del barco que ninguno de nosotros podría haber previsto. Yo estaba de guardia esa noche. Sanjay había pedido voluntarios entre los pasajeros para garantizar que se cumpliera el toque de queda nocturno. No era mi idea de diversión, pero al menos sentí que estaba haciendo algo útil. Caminaba por la cubierta superior bajo la luna y las estrellas. Mientras caminaba por babor, vi algo arrastrándose por la pasarela frente a mí. Con cierta inquietud, me acerqué y encendí la linterna de pilas que me habían dado, y vi lo que parecía una babosa negra de unos 7 centímetros de largo. Retrocedí instintivamente al ver a la viscosa criatura y me pregunté cómo habría llegado allí. Parecía innecesariamente cruel, pero mi instinto me decía que aplastara a la pequeña bestia con mi bota. Así que lo hice, sintiendo una perversa satisfacción por el ruido al aplastarse su diminuta figura deshuesada. Luego limpié los restos de la babosa de la suela de mi zapato antes de continuar mi patrulla. No volví a pensar en el incidente hasta más tarde, cuando ya era demasiado tarde. Caminaba por el pasillo interior, tenuemente iluminado, de vuelta a la cabaña de Rachel, deseando dormirme en sus brazos. Pero gemí de frustración al ver la figura solitaria al final del pasillo, de espaldas a mí, completamente inmóvil. Mi primer pensamiento fue que probablemente estaba borracho. A pesar de la prohibición de Sanjay sobre el consumo de alcohol, la bebida seguía fluyendo, pues se había desarrollado una especie de mercado negro. Sin embargo, estaba cansado y no estaba de humor para esas tonterías, así que lo desafié con firmeza al acercarme. «Hola, amigo, ¿qué haces aquí? ¿No sabes que ya pasó el toque de queda?» No hubo respuesta. El hombre ni siquiera se dio la vuelta. Me sentí un poco incómodo mientras seguía hacia él, notando lo grande que era, más de 1,80 metros y corpulento. No me gustaban mis posibilidades si llegaba a una pelea. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta blanca, pero me daba la espalda, así que no podía verle la cara. Pero, al acercarme, lo vi de pie sobre un charco de líquido carmesí que se había filtrado en la alfombra, y pronto supe que era sangre. «¡Dios mío!», exclamé con preocupación. «¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita un médico?». El hombre finalmente respondió emitiendo un sonido gorgoteante inhumano desde lo más profundo de su garganta, y luego se giró lentamente y me encontré cara a cara con una visión infernal. La camiseta blanca del hombre estaba cubierta de sangre seca que parecía salir de su boca, pues al abrir la boca me horroricé al ver carne viva entre sus dientes. Y sus ojos, Dios mío, esos ojos ya no eran los de un ser humano, sino orbes negros y sin alma, como los de un tiburón. Me miró fijamente, sus ojos oscuros enfocados con un celo depredador, y luego desató un rugido animal desde sus labios cubiertos de sangre antes de irrumpir por el pasillo, dirigiéndose directamente hacia mí. Grité de terror antes de correr frenéticamente por el estrecho pasillo, mientras el monstruo acortaba la distancia rápidamente. Pronto me di cuenta de que no llegaría al final del pasillo, así que recurrí a golpear puertas al azar y a pedir ayuda a los pasajeros. «Por favor, déjenme entrar. Por el amor de Dios». Las primeras puertas permanecieron firmemente cerradas y entré en pánico al ver que la bestia se acercaba cada vez más, golpeando con fuerza sus pesadas patas mientras seguía rugiendo con furia salvaje. Golpeé con los puños otra puerta. El monstruo estaba tan cerca que podía oler el hedor de su aliento. Para mi gran alivio, la puerta se abrió lentamente y me abrí paso hacia adentro, sin apenas registrar al ocupante al cerrarla de golpe tras de mí, y justo a tiempo, porque un momento después, el monstruo golpeó el otro lado de la puerta con los puños. Mientras tanto, me retiré al interior de la cabaña,
esperando que la puerta resistiera. El salvaje ataque de la bestia continuó durante aproximadamente 1 minuto, antes de que finalmente se diera por vencido y retrocediera pisando fuerte por el pasillo, y yo tuve que agradecer a mi improbable salvador. Miré a una anciana asustada sentada en la cama doble. Tenía la piel arrugada y vestía una bata azul claro. Parecía frágil y vulnerable, pero parecía más preocupada por mi bienestar, y pude percibir la compasión en su voz al hablar. «¿Estás bien, jovencito?», preguntó. Respiré hondo antes de responder, mientras mi cuerpo seguía temblando por la impresión. «Sí, creo que sí. Gracias por abrir la puerta», sonrió levemente antes de responder. «Claro, no podía dejarte ahí fuera con esa cosa». Como si fuera una señal, escuchamos al monstruoso hombre gritar mientras continuaba pisando fuerte por el pasillo. «¿Lo viste?», pregunté nerviosamente. «Sí», confirmó. «Era uno de los pasajeros de este piso. Creo que se llamaba Bobby. No sé qué le pasó, si enfermó o perdió la cabeza, pero esa bestia de ahí fuera ya no es su nombre». Ni siquiera podía empezar a procesar las aterradoras implicaciones de lo que esta señora me estaba diciendo, y entonces decidí cambiar de tema. «Me llamo Leroy», dije intentando sonreír. «Encantada de conocerte, Leroy. Soy Agnes y viajo con mi esposo Zachary. Celebramos nuestro 50º aniversario de bodas. Este viaje fue un regalo de nuestros hijos». «Guau, felicidades a ambos». Fruncí el ceño y examiné la cabina con la mirada antes de continuar. «¿Dónde está Zachary ahora?». Agnes bajó la cabeza mientras sus ojos cansados delataban sentimientos de culpa y miedo. Salió a buscar agua embotellada. El agua del baño dejó de funcionar. Le dije que no saliera de la cabaña después del toque de queda, pero no me hizo caso. Es demasiado terco. Levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. «¿Crees que está bien?». Sentí lástima por la señora, ¿y qué podía decirle? «Estoy seguro de que está bien», respondí con lo que esperaba fuera un tono de voz tranquilizador. Pero la conversación de la anciana sobre su esposo desaparecido me recordó que Rachel estaba sola en su camarote, mientras la criatura seguía merodeando por los pasillos. Agnes debió percibir la ansiedad en mi expresión y adivinó lo que pensaba. «Tú también tienes a alguien especial, ¿verdad? ¿Una chica?», asentí afirmativamente. «Deberías ir con ella», dijo Agnes sin dudarlo. Negué con la cabeza y dije, «No puedo dejarte aquí». «Estaré bien», respondió con firmeza. «Mantendré la puerta cerrada hasta que Zachary regrese. No te preocupes por mí, tu amiga te necesita». Asentí con la cabeza mientras mi confianza regresaba lentamente y me dirigí hacia la manija de la puerta antes de que Agnes me detuviera. «Espera, Leroy, no puedes salir desarmado». Luego me pasó un grueso bastón de endrino y me lo puso en las manos. «Esto es de Zachary, pero es demasiado orgulloso para usarlo. No es gran cosa, pero es mejor que enfrentarse a esa bestia sin nada». Me conmovió verdaderamente su consideración y me sentí agradecido por todo lo que había hecho por mí en tan poco tiempo. «Gracias», respondí, «volveré pronto». Entonces abrí la puerta con cautela y asomé la cabeza. Por suerte, el hombre monstruoso no estaba a la vista, y el pasillo parecía estar despejado. Cerré la puerta de la cabaña con seguridad y caminé rápidamente por el pasillo hacia la cabaña de Rachel. Pero de repente oí un grito agudo y empecé a correr con la adrenalina a flor de piel. Al llegar a la cabaña de mi amante, encontré la puerta entreabierta y me horroricé al presenciar la escena. El hombre antes conocido como Bobby estaba dentro, dejando un rastro de sangre en la alfombra al extender la mano con furia para atrapar a su presa. Y allí estaba Rachel, separada de su monstruoso atacante junto a la cama, atacándolo desesperadamente con una maleta vacía. Me vio de pie en la puerta y gritó pidiendo ayuda. Actué por instinto, cargué hacia adelante y golpeé al atacante con fuerza en la espalda, obligándolo a caer sobre la cama. La bestia gritó, pero no se quedó quieta. Debería haberlo golpeado de nuevo, pero dudé porque aún me preguntaba si este monstruo conservaba algo de su humanidad. Pero el monstruo pronto se levantó y se giró para encararme, abalanzándose sobre mí y aplastándome contra la pared, con su rostro a escasos centímetros del mío, mientras sus ojos oscuros
Me fulminaban con la mirada y sus fauces ensangrentadas se abrían. Pensé que estaba perdido, pero entonces Rachel gritó y atrajo la atención del monstruo. ¡Ey! Giró la cabeza mientras Rachel cargaba como una princesa guerrera. Atacó con su tacón de aguja, clavando la punta afilada en el ojo de la bestia y clavándosela en el cerebro. Con eso, el hombre zombificado se desplomó pesadamente en el suelo, mientras la sangre brotaba de su herida abierta. «¡Jesús!», exclamé. «¿Estás bien?». Rachel no tuvo oportunidad de responder, ya que un segundo después, la ahora familiar sirena sonó y una voz en pánico habló por el sistema de megafonía. «Es una emergencia, es una emergencia. Todos los pasajeros y la tripulación sanos deben armarse y presentarse en el comedor. Todos los niños, ancianos e inválidos permanecen en sus camarotes con las puertas cerradas». Rachel y yo nos miramos con incredulidad y compartimos un momento de silencio aterrorizado antes de que ella hablara. «Tenemos que irnos». Nos dirigimos al comedor por la escalera y descubrimos una escena infernal. Había otros como el hombre zombificado que habíamos matado en la cabaña. Docenas de ellos, con los ojos negros y las fauces llenas de sangre y carne. Los monstruos parecían trabajar al unísono, lanzando un ataque coordinado contra los vivos. Los zombis arrasaron el comedor, volcando mesas y sillas mientras rugían con fuerza como una jauría de chacales sedientos de sangre. Los horrores se encontraron con una variopinta selección de pasajeros y tripulantes armados con porras, patas de mesa y cuchillos de pan, todos luchando desesperadamente por sus vidas. Como era de esperar, vi que la fuerza defensiva estaba liderada por el siempre firme Sanjay y su equipo de seguridad, y pronto identifiqué al de ojos desorbitados Eric entre sus filas. Pronto comenzó la batalla. Las dos fuerzas se enfrentaron en una sangrienta escaramuza en pleno centro de la sala, y la escena se convirtió en una anarquía salvaje. Ya había visto violencia en la cubierta superior, pero esto era diferente. Ambos bandos intentaban matarse mutuamente. Los zombies atacaban las gargantas de sus víctimas, mientras que los vivos les destrozaban la cabeza a sus enemigos con armas improvisadas. Rachel y yo pronto nos unimos a la lucha, pues nuestros instintos de supervivencia se activaron. El primer zombie al que me enfrenté me resultaba familiar, Celicia Henderson. La encontré masticando con avidez la garganta abierta de una joven limpiadora, aunque levantó la vista cuando me acerqué a su zona de aniquilación. Su belleza artificial había desaparecido por completo, reemplazada por unos ojos negros sin alma y una boca llena de carne ensangrentada. No sé cómo salió del calabozo, pero de alguna manera parecía apropiado que la historia del amotinado terminara aquí. Se levantó para recibirme, gritando como una banshee furiosa mientras se preparaba para atacar. Pero yo fui más rápido, golpeando su cabeza con el bastón de madera una y otra vez, sin parar hasta que le aplasté el cráneo y esparcí su cerebro por la alfombra. Me detuve brevemente para contemplar la escena sangrienta antes de reincorporarme a la frenética batalla y luchar contra el siguiente zombie. El resto de la noche transcurrió en un sangriento borrón mientras luchábamos brutales batallas por toda la nave contra las hordas de zombies. Ninguno de nosotros entendía por qué ocurría esto, ni qué maldad se había apoderado de quienes luchábamos. Solo sabíamos que nos matarían si no los matábamos primero, así que no había otra opción. La lucha continuó hasta el amanecer, cuando finalmente matamos al último de los monstruos. Irónicamente, Rachel, Eric y yo sobrevivimos a la pelea, aunque muchos otros no. Apenas tuvimos tiempo de lavarnos la sangre de la ropa y llenarnos la barriga cuando Eric nos llamó a Rachel y a mí para que nos reuniéramos con él abajo. Para entonces, mi amigo parecía una sombra de lo que era, con la expresión demacrada y los ojos llenos de dolor y pena, como si hubieran visto demasiada maldad. Nos confundió a ambos al no acercarse a la mesa con una bebida alcohólica, sino con un frasco de vidrio sellado que contenía una pequeña babosa negra que se arrastraba por dentro. «¿Has visto uno de estos antes?», preguntó en un tono casi acusador. «Sí», respondí nervioso al recordar la babosa que había aplastado con mi bota la noche anterior. «Maté una». «¡Qué listo!»,
dijo Eric asintiendo. Qué lástima que no consiguieras unos cuantos más. Cientos de estos pequeños bastardos llevan días trepando por el casco, subiendo lentamente a bordo. La tripulación los tiró por la borda al verlos, pero teníamos mucho que hacer estos últimos días, y nadie pensó que estas pequeñas babosas fueran una amenaza. Espera, interrumpió Rachel. ¿Estás diciendo que estas cosas son responsables de lo que pasó anoche? Bingo, respondió Eric. Esa es la teoría, al menos. Cogió el frasco y observó la babosa que se deslizaba con una mezcla de curiosidad y asco. El médico del barco dice que son parásitos. Entran en nuestros cuerpos por la boca, el oído o la fosa nasal mientras dormimos y se adhieren al cerebro, utilizando de alguna manera la estimulación eléctrica para controlar el cuerpo. Parece que la mayoría de sus huéspedes murieron durante el proceso, pero otros se transformaron en zombies sedientos de sangre que fueron vistos y se lanzaron a una matanza masiva. «¡Dios mío!», exclamé en estado de shock. «Lo sé», respondió Eric solemnemente. «Hay tanto que no sabemos sobre este mundo y las criaturas que lo habitan». «¿Cuántos murieron?», preguntó Rachel de repente. Eric rompió el contacto visual y suspiró profundamente antes de responder. «No tenemos una cifra exacta, pero calculamos que al menos la mitad de la tripulación del barco murió anoche». Me quedé boquiabierto y la cabeza me daba vueltas al comprender la magnitud del horror. Hice un cálculo aproximado antes de murmurar. 800 almas. «Al menos», confirmó Eric. «Y eso sin contar los suicidios. Muchos perdieron a seres queridos durante el asalto, y la gente está perdiendo la esperanza. Algunos han tomado pastillas o se han puesto un cinturón, y otros simplemente se han tirado al mar». En ese momento pensé en Agnes, la bondadosa anciana que me había salvado la vida la noche anterior. Le pregunté a Eric por su bienestar, solo para que me dijera que tanto Agnes como su esposo Zachary habían muerto esa noche. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago y sentí una inmensa culpa. Rachel y yo estábamos casi destrozadas por las últimas revelaciones de Eric, pero él aún no había terminado. «Todavía queda trabajo por hacer», dijo Eric con tristeza. «Disculpen la pregunta, pero los necesitamos para un trabajo horrible». Toda la tripulación y los pasajeros supervivientes, sanos y salvos, recibieron 2 desagradables tareas tras la masacre zombie. Rachel fue asignada al equipo de limpieza, con la responsabilidad de inspeccionar meticulosamente la nave de arriba a abajo y destruir todas las babosas parásitas que encontraran. Mientras tanto, Eric y yo trabajábamos bajo la atenta mirada de Sanjay, mientras recogíamos todos los cuerpos de la masacre de la noche anterior y los arrastrábamos uno por uno a la cubierta superior. Manteníamos la dignidad de los fallecidos en la medida de lo posible, usando sábanas sobrantes de la lavandería para envolverlos como momias. Fue un trabajo horrible que casi me destroza al descubrir cadáveres por todo el barco, muchos con heridas horribles y todos muertos de dolor y miedo. Los niños muertos fueron lo peor. No quiero ni pensar en ellos. Tras varias horas de trabajo agotador, habíamos reunido los cientos de cadáveres en la cubierta superior, a estribor, pero el trabajo aún no había terminado. No podíamos almacenar los cuerpos, ¿comprenden? Ni dejarlos pudrirse en cubierta. Así que solo nos quedaba una opción: enterrarlos en el mar. No parecía correcto, ya que no les estábamos dando a los difuntos la dignidad y el respeto que merecían. No había nadie que hablara por ellos, y la eliminación de los cuerpos era solo eso. Una tarea lúgubre pero necesaria, pero lo peor estaba por venir. No tardó mucho en regresar el monstruo marino cocodrilo, el depredador que había devorado a nuestro capitán y había estado acechando nuestro barco durante los últimos días. Y ahora, el monstruo recibía su recompensa por su persistencia, devorando con avidez los cuerpos que arrojábamos por la borda. Naturalmente, este nuevo horror causó gran conmoción entre el equipo de trabajo, y la eliminación de cadáveres se detuvo temporalmente. Pero Sanjay se mantuvo implacable, marchando por la cubierta y gritando sus órdenes como un sargento de instrucción decidido. «Sigue, sigue. Tenemos que lograrlo». A regañadientes, continuamos con la vil faena,
intentando ignorar los sonidos del depredador mordiendo la carne mientras el agua azul se tornaba roja. El cocodrilo gigante disfrutó de su frenesí alimenticio solo por un corto tiempo antes de que un depredador aún más grande invadiera su territorio. Un miembro del equipo gritó de pánico y emoción mientras señalaba el horizonte. Todos nos giramos para presenciar un nuevo horror, una enorme aleta cortando las olas. Pronto, el leviatán emergió y observamos al que sin duda era el depredador alfa de este mar infernal. Lo que vimos fue un tiburón monstruoso, una máquina de matar con enormes mandíbulas repletas de hileras de dientes enormes. El monstruo debía de medir entre 18 y 21 metros de largo, y su enorme cuerpo podría pesar hasta 100 toneladas métricas. Me recordó a un megalodón, el enorme tiburón que cazaba en los océanos prehistóricos de nuestra versión de la Tierra. Esta especie se extinguió en nuestro mundo hace millones de años, pero aparentemente no aquí. Todos los hombres y mujeres en cubierta estaban paralizados por el horror mientras observábamos al monstruo aproximándose rápidamente a nuestro barco, cortando las olas y abriendo sus enormes mandíbulas al saborear la sangre en el agua. El reptil chasqueó las mandíbulas con fuerza y por un momento pensé que los dos monstruos se enfrentarían. Pero el cocodrilo de 12 metros no era rival para el tiburón de 22 metros, así que se retiró rápidamente, dejando la zona de ataque al megalodón. La bestia se acercó, y su enorme armazón golpeó el costado de nuestro barco, haciendo que el impacto temblara. La gente empezó a gritar de pánico antes de que Sanjay volviera a tomar el control. El pez no es lo suficientemente grande como para amenazar al barco. Seguimos adelante. Eric y yo intercambiamos una mirada, notando el horror en nuestros ojos. Este acto seguramente disminuiría aún más nuestra humanidad. Pero, después de todo lo que ya habíamos visto y hecho, solo una cosa parecía importar ahora: sobrevivir. Así que cumplimos con nuestra espantosa tarea: arrojar más cuerpos por la borda para que el monstruoso tiburón se diera un festín. Finalmente, el megalodón se hartó y abandonó la escena, solo para que el cocodrilo regresara y continuara su festín. Y, cuando el reptil terminó, los cuerpos restantes fueron retomados por carroñeros más pequeños. Fue una escena horrorosa, y para cuando terminamos, habíamos dejado un rastro de sangre a nuestro paso a lo largo de kilómetros de océano. Sentí náuseas al terminar el trabajo y solo quería alejarme de la cubierta ensangrentada y limpiarme el hedor a muerte. Sin embargo, Eric me detuvo, poniéndome una mano firme en el hombro que aparté de inmediato. «Déjame en paz, maldita sea», grité enojado. Sin embargo, mi amigo no se desanimó. «Hemos pasado por un infierno, amigo mío, pero por fin tengo buenas noticias y quería compartirlas contigo primero». Me giré para mirar a mi amigo con asombro y estaba listo para golpearlo si estaba bromeando, pero la expresión en su rostro era mortalmente seria. «¿Qué quieres decir?», pregunté mientras sentía curiosidad. «Una señal de radio», respondió Eric. «La captamos hace unas horas y hemos triangulado la fuente. En breve cambiaremos de rumbo y nos dirigiremos al suroeste hacia ese lugar. Llega justo a tiempo, la verdad, porque nuestras reservas de combustible se están agotando». Sentí un torrente de emociones en ese momento, pero la más poderosa de todas fue la esperanza. «No lo puedo creer», exclamé con emoción. «¿Sabes quién nos llama?» «No», confirmó Eric. «Es una transmisión unidireccional con un mensaje en bucle continuo. Todo bastante misterioso, pero pronto descubriremos la verdad». Sonreí tontamente y ansiaba contárselo a Rachel. Ingenuamente, pensé que nuestra pesadilla casi había terminado, pero claro, no fue tan fácil. La isla. La última parte de mi relato comienza con un grupo de 8 personas que subió a bordo de uno de los botes salvavidas del Mystery of Seas y emprendió el viaje a tierra. Eric, Rachel y yo formábamos parte de este pequeño grupo de exploración, al igual que Sanjay, jefe de seguridad. Otros 2 guardias de seguridad, llamados Marcus y Carlo, el Dr. Marshall, médico del barco, y un pasajero con formación como paramédico llamado Andrea. Habíamos llegado a la isla varias horas antes, pero descubrimos que no había dónde atracar para nuestro gran crucero. Cabría esperar escenas de júbilo a bordo al avistar tierra, pero en cambio,
La escena fue notablemente apagada. Ya habíamos perdido mucho y presenciado horrores, por no hablar de falsos amaneceres. Y la isla misma tenía una presencia amenazante en el horizonte. El sol abrasador brillaba sobre una isla de playas blancas y limpias y vegetación tropical. Podría haber parecido un paraíso en otras circunstancias, pero ahora todos anhelábamos la seguridad de la civilización, y aquí no parecía haber señales de ello. En el centro de la isla se encontraba lo que esperábamos que fuera un volcán inactivo, que se alzaba sobre la costa y dominaba el horizonte. Al acercarnos, era difícil determinar el tamaño real de la isla, pero era evidente que era considerable y mucho más que una simple mota en el océano. La isla estaba rodeada de arrecifes de coral, así que tuvimos que fondear el barco en una gran bahía frente a la costa mientras un grupo de voluntarios desembarcaba. Nuestra tarea consistía en descubrir la fuente de la señal de radio y averiguar si había alguien en la isla que pudiera ayudarnos. El ambiente a bordo del bote salvavidas era tenso durante el corto trayecto y apenas intercambiábamos una palabra. Intenté mirar a Rachel a los ojos, pero ella me dio la espalda. Habíamos discutido esa mañana por la expedición. No quería que se uniera al grupo de exploración y habría preferido que se quedara en el barco, pero Rachel se molestó, dado lo mucho que ya había luchado por sobrevivir. Entendía la postura de mi amante, pero la verdad era que no quería arriesgarme a perderla. Pero el silencio sombrío en el bote salvavidas se convirtió en una profunda sorpresa mientras navegábamos por el arrecife de coral y presenciábamos lo que yacía bajo las cristalinas aguas azules. Lo que vimos fueron naufragios, barcos hundidos de diversas descripciones y épocas, desde barcos de pesca de arrastre hasta yates, e incluso lo que parecían los restos oxidados de un submarino alemán de una de las guerras mundiales. Todos estos restos yacían en la bahía, a tiro de piedra de la costa, y claramente no éramos los primeros en llegar a esta misteriosa isla. Supongo que deberíamos haber considerado las implicaciones de este extraordinario descubrimiento antes de continuar, pero en lugar de eso, seguimos navegando hasta llegar a la orilla y desembarcamos en la arena blanca. Algo extraño notamos en cuanto pisamos tierra firme, con el sol abrasador azotándonos la cabeza mientras mirábamos los árboles que teníamos delante. Tuve la clara e inquietante sensación de que nos observaban, y así fue. Oímos un zumbido y nos agachamos cuando un proyectil pasó justo sobre nuestras cabezas. Me giré y vi una flecha impactando en el costado de nuestro bote salvavidas, incrustándose en el casco metálico. «¡Qué demonios!», exclamó Eric. Sanjay y sus hombres reaccionaron por instinto, sacando las pistolas de bengalas y las pistolas taser que llevaban como armas. Pero un segundo después, se oyó un disparo que rompió el silencio y nos dejó a todos paralizados. Pronto, nuestros atacantes emergieron de la maleza y se dirigieron a la arena caliente con las armas desenvainadas y apuntándonos amenazadoramente. La banda que emergió del bosque era un grupo extraño de observar. Eran una docena, todos hombres de diversas razas, vestidos con ropas harapientas y rasgadas. La mayoría parecía estar en un estado lamentable, desnutridos y demacrados, con la piel cubierta de picaduras de insectos y llagas feas. Todos iban armados en distintos grados. La mayoría llevaba lo que parecían arcos y flechas caseros, pero otros empuñaban armas de fuego antiguas, rifles de cerrojo y robustos revólveres, y todos tenían una característica en común, una mirada de violenta desesperación y hambre en sus ojos. De alguna manera, podía decir que estos hombres habían matado antes y lo volverían a hacer si tuvieran una excusa. Uno de ellos salió de la fila y nos gritó una orden en un inglés con acento. «Suelten las armas o dispararemos». El inflexible Sanjay se mostró reacio, pero debió de darse cuenta de que no teníamos ninguna posibilidad contra oponentes con armas de fuego. Hizo el gesto y todas nuestras armas fueron arrojadas a la arena. El hombre que había dado la orden se adelantó para recibirnos, con la pistola en el cinturón, mientras sus hombres seguían apuntándonos. Llevaba la camisa abierta y una barba larga y desaliñada. Parecía estar mejor alimentado que los demás, pero solo un poco mejor, y cuando sonrió, vimos que tenía los dientes amarillos y podridos.
«Saludos, visitantes», exclamó con dramatismo. «Bienvenidos a nuestro pequeño paraíso. Me llamo Sebastián y soy el líder de nuestra comunidad». Nos quedamos sin palabras después de escuchar las extrañas palabras de Sebastián, y fue Sanjay quien tuvo que responder en nombre del grupo. «¿Qué significa esto? ¿Por qué nos amenazas así?» «Esta es nuestra isla y ustedes son intrusos», respondió Sebastián con firmeza. «Tenemos derecho a defender nuestras costas». «No vinimos aquí como invasores», replicó Sanjay. «Estamos perdidos y buscamos ayuda». Sebastián rió a carcajadas antes de responder. «Amigo mío, no tenemos nada que ofrecerte». Sanjay negó con la cabeza, frustrado. «Entonces, ¿qué quieres de nosotros?» La cruel sonrisa de Sebastián se ensanchó al revelar la cruda verdad. «Vimos su barco entrando en la bahía. Menudo barco. Hacía mucho que no veíamos un barco tan impresionante llegar a nuestras costas. Todos adivinamos inmediatamente sus intenciones». «El barco no te servirá de nada», dijo Sanjay. «Casi nos quedamos sin combustible. No podrás escapar». Sebastián volvió a reír. «Amigo mío, no hay escapatoria de este lugar. Lo aceptamos hace mucho tiempo. Nuestro objetivo es vaciar tu barco de todo lo que podamos. Tus suministros y equipo mantendrán a mi gente con vida, al menos por un tiempo». Sanjay negó con la cabeza, desafiante. «Malditos piratas. La tripulación no los deja subir a bordo. He dado órdenes estrictas». «Oh, creo que sí, amigo mío. Los tenemos a los 8 y los mataremos uno por uno hasta que se rindan. De una forma u otra, conseguiré lo que necesito para mi gente». Sebastián hizo un gesto a sus hombres para que avanzaran y nos ordenó que bajáramos a la arena, y al poco tiempo nos habían tomado como prisioneros. Nuestro grupo fue conducido a la fuerza, a punta de pistola, fuera de la playa y pasando los árboles, donde llegamos a un sendero de barro y pronto llegamos a un claro. Allí se encontraba el campamento pirata, un extraño y destartalado conjunto de chozas y estructuras de bambú, construidas con los restos recuperados de barcos y embarcaciones. En el centro del campamento había una antena de radio improvisada que debía de ser la fuente de la señal que habíamos recibido. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que nos habían tendido una trampa. Había muchas otras personas viviendo en el pequeño asentamiento, incluyendo mujeres y niños. Estos salieron a vernos con una mezcla de asombro y sospecha en sus jóvenes ojos, considerándonos visitantes extraterrestres de otro mundo. Mientras nos conducían por el campamento, me preguntaba cómo había llegado toda esa gente allí. ¿Se habrían quedado varados y abandonados como nosotros? ¿Habían nacido aquí los niños? De ser así, significaba que sus padres o abuelos habían vivido en la isla durante generaciones. ¿Cómo era posible? Sin embargo, no tuve tiempo de reflexionar sobre estas preguntas, ya que nos condujeron fuera del campamento hacia un pequeño puerto natural al otro lado. Allí, los piratas tenían amarrados varios botes pequeños, un par de botes de remos y una embarcación más grande que parecía un pesquero de arrastre reconvertido. Me preocupó ver una ametralladora pesada fijada en la popa del bote, un arma presumiblemente rescatada en algún momento de un buque o avión de guerra varado. Sebastián gritó órdenes a sus hombres y dividió a nuestro grupo en dos. El médico, los guardias de seguridad y Andrea fueron obligados a subir a bordo del arrastrero, mientras que al resto nos mantuvieron en tierra bajo vigilancia armada. El líder pirata le lanzó una mirada dura a Sanjay mientras le explicaba sus intenciones. «Es su líder. Manténlo aquí con los demás. Mataremos a los 4 primeros y arrojaremos sus cuerpos al mar. Si siguen firmes, volveremos por los otros 4. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que nuestras posibilidades de sobrevivir parecían muy escasas. Eric y Rachel seguramente compartían mis sentimientos de impotencia y desesperación, pero la expresión en el rostro de Sanjay era de furia apenas contenida mientras miraba fijamente a Sebastián. Aún así, el líder pirata se fue con sus 4 rehenes condenados, y solo pudimos observar con horror e impotencia cómo los 3 botes zarpaban, dejándonos en la playa con los hombres encargados de custodiarnos.
Nos ordenaron a los 4 sentarnos sobre un tronco volcado en la playa mientras los 4 guardias nos vigilaban. No estábamos atados ni sujetos, y pronto tuve la impresión de que nuestros guardias no eran precisamente profesionales. 2 de ellos llevaban armas, uno con un rifle y el otro con un revólver. Los otros 2 iban armados con machetes. Uno de ellos parecía apartado del resto, sentado a un lado, agarrando torpemente su espada y evitando nuestra mirada. Los otros 3 piratas comenzaron a rebuscar entre las mochilas que habíamos traído a la orilla. Uno de ellos chilló de alegría al encontrar una botella de whisky de Malta en la mochila de Eric. Sanjay le lanzó a Eric una mirada acusadora, pero pronto los hombres se pasaron la botella, bebiendo en abundancia y emborrachándose rápidamente. Con los guardias distraídos, Sanjay aprovechó la oportunidad para susurrarnos instrucciones al oído. «Estos cabrones nos van a matar. Tenemos que actuar ahora, mientras aún haya una oportunidad. A mi señal, atacamos». De repente, experimenté una oleada de miedo, pero también una gran adrenalina. Sanjay tenía razón, por supuesto. Era ahora o nunca. En un instante, los 4 cargamos hacia adelante, cada uno saltando sobre el guardia más cercano. Sanjay forcejeó con el hombre que empuñaba el rifle mientras Eric agarraba un machete abandonado y apuñalaba a un guardia borracho con brutal eficacia. Mientras tanto, Rachel se acercó al cuarto guardia, quien parecía reacio a luchar, retrocediendo mientras sostenía su machete con mano temblorosa. Luché desesperadamente con un joven pirata astuto que blandía un revólver, intentando quitárselo. Pero el bastardo me venció, dándome una fuerte patada y derribándome en la arena. Aún sostenía el arma y esperaba que me disparara, pero en lugar de eso, se giró y apuntó a Sanjay, quien estaba a punto de destrozarle la cabeza a su guardia con la culata de un rifle. Le disparó al agente de seguridad indio por la espalda, haciéndole gritar de dolor. Un momento después, Eric llegó y me atacó con su machete, cortándome la guardia y obligándolo a soltar el arma. Actué con rapidez, agarré el revólver y le disparé al guardia herido en el pecho, matándolo al instante. Luego, apunté con el arma al cuarto y último guardia, pero al instante soltó su espada y levantó las manos gritando: «Por favor, no me disparen. No soy uno de ellos. No me maten». La corta pero sangrienta batalla terminó y todos corrimos al lado del herido Sanjay, levantándolo y apoyando su cuerpo roto contra el tronco volcado. «Vamos a conseguirte ayuda», dijo Rachel. «No», respondió Sanjay con firmeza mientras luchaba por superar el dolor. «No hay tiempo. No puedo seguir, pero puedo cubrir tu huida. Los demás en el campamento habrán oído los disparos. No tienes mucho tiempo. Lleva todo lo que puedas, comida, agua, armas, y retírate a la selva». Hizo una pausa y señaló con la cabeza al último guardia superviviente. «Llévenselo. Podría serles útil». El guardia reaccionó con terror ante la sugerencia. «No, no podemos adentrarnos. No es seguro. Por favor, no soy uno de ellos. Lo lograron. Me llamo Diego y soy de Cayo Hueso. Mi yate quedó varado aquí hace 2 años». Todos miramos al hombre con perplejidad, pero Sanjay intervino rápidamente. «No hay tiempo para esto. Debes irte ya». Con cierta dificultad, levantó y cargó el rifle, apuntándolo hacia el sendero que conducía de vuelta al campamento. Hicimos lo que le ordenaron, agarrando frenéticamente todo lo que pudimos antes de correr hacia los árboles, yo cubriendo a Diego con el arma mientras avanzábamos. Nos abrimos paso entre la espesa vegetación, antes de descubrir un antiguo sendero que se adentraba en la selva, atentos en todo momento a los sonidos de la batalla en la playa. De repente, oímos disparos, los agudos disparos de los rifles y los suaves estallidos de las pistolas y los revólveres, pero al poco rato, todo quedó en silencio. Esperábamos que los piratas nos persiguieran, pero no lo hicieron. Habíamos escapado de un peligro, pero no teníamos ni idea de a dónde ir. El sendero de la jungla nos llevó a un terreno más elevado y, desde lo alto de una pequeña colina, obtuvimos una buena vista de la bahía y presenciamos la batalla por el control del misterio de los mares. Los barcos piratas se habían acercado al enorme crucero y pudimos ver sangre en el agua, lo que sin duda confirmaba que nuestros compañeros rehenes
Habían sido ejecutados por los hombres de Sebastián. Pero la tripulación del barco no se había rendido, sino que utilizó un cañón de agua para defenderse de los atacantes. Los botes de remos más pequeños eran vulnerables. Uno volcó por el diluvio, obligando a sus pasajeros a nadar frenéticamente hacia la orilla. El segundo bote se retiró, pero el pesquero de arrastre se mantuvo fuera del alcance del cañón de agua, utilizando la ametralladora fijada a su cubierta para acribillar nuestro barco a balazos. Vi a un tripulante ser alcanzado, su cuerpo caer por la borda y hundirse en las aguas cristalinas. Para nuestro horror, solo pudimos observar cómo la tripulación levaba el ancla y arrancaba los motores, comenzando a zarpar de vuelta mar adentro. «¡Malditos lunáticos!», exclamó Eric consternado. «¿En qué demonios están pensando? A la nave le queda combustible para un día como mucho. Se van a morir de hambre ahí fuera». Rachel y yo nos quedamos sin palabras, observando con silenciosa tristeza cómo nuestro barco partía hacia un destino incierto. Pero no nos detuvimos mucho en la triste visión. En cambio, seguimos el sendero hacia la selva. El camino fue duro, pues nos abríamos paso entre la maleza con machetes y luchábamos bajo la constante picadura de insectos y la humedad sofocante. Mientras tanto, Eric intentaba obtener más información de nuestro cautivo Diego. «¿A dónde conduce este camino?», preguntó mi amigo. «No lo sé con seguridad», respondió Diego. «Como dije, me dijeron que nunca me alejara del campamento. Oía a algunos hablar de otra playa al oeste de la isla. Dicen que hay un embarcadero y un viejo barco». «¿Cuánto llevas con estos piratas?». «2 años». «¿Qué nos puedes contar de ellos?», insistió Eric. «Todos quedaron abandonados aquí en algún momento», respondió Diego con cansancio. «O eso, o lo estuvieron sus descendientes. Aquí ha nacido y muerto gente sin salir jamás de la isla». «¿Y originalmente todos vinieron de nuestro mundo?», preguntó Eric. Diego se encogió de hombros. «Esa es la cuestión. Todos venimos de otro lugar, pero no del mismo mundo. Desde mi punto de vista, hay múltiples versiones de la Tierra, pero todas están de alguna manera vinculadas a este mundo. Alguien o algo nos ha arrastrado a todos a este maldito lugar». Las palabras de Diego quedaron flotando en el aire mientras todos considerábamos las aterradoras implicaciones de su extraordinaria teoría. No sabía si creerle o no, pero en cierto sentido no importaba, porque nuestra única prioridad era escapar y sobrevivir. En algún momento de la tarde, Rachel gritó de dolor. Me giré preocupado y vi a mi amante dándole una palmada en el cuello. «¿Estás bien?», pregunté. «Sí», respondió ella. «Solo fue una picadura de mosquito. Nada de qué preocuparse». Tomé la palabra de Rachel y continuamos sin darme cuenta de la importancia de lo que acababa de ocurrir. Ya anochecía cuando hicimos nuestro siguiente descubrimiento asombroso y escalofriante. Mientras nos abríamos paso entre la vegetación, llegamos de repente a un claro y nos asombró encontrar estructuras de piedra, antiguas, erosionadas y cubiertas de enredaderas, a medida que la selva se extendía lentamente, pero aún en pie. Caminamos por las ruinas asombrados, maravillados por cada vista. La mayoría de los edificios se estaban derrumbando, pero en el centro de la pequeña ciudad perdida se alzaba una pirámide de estilo maya, con una cima plana y escalones que ascendían hacia el exterior. La pirámide medía unos 18 metros de altura y se mantenía prácticamente intacta, habiendo sobrevivido hasta entonces a la invasión de la selva y permaneciendo como un monumento perdurable a la civilización antigua que la construyó. Caminamos lentamente alrededor de la estructura, asombrados por nuestro descubrimiento y las implicaciones de su existencia. «¿Sabías esto?», preguntó Eric a Diego. «Había oído rumores, pero nunca los creí», respondió nervioso. «Es increíble», añadí. «¿Qué antigüedad crees que tienen las ruinas?». «Es difícil decirlo», respondió Eric. «Siglos, quizá milenios. Está claro que quienes construyeron este asentamiento desaparecieron hace mucho tiempo». «Me pregunto qué les pasó», murmuré, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Fue Rachel quien habló a continuación, gritándonos desde el otro lado de la pirámide. «Chicos, he encontrado la manera de entrar». Me resistía a entrar en la antigua estructura por varias razones, pero Rachel y Eric
estaban deseando explorar el interior, así que sentí que debía seguirlos. Diego, sin embargo, se negó, negando con la cabeza vigorosamente y permaneciendo afuera. Consideré brevemente si sería prudente dejar a nuestro prisionero sin vigilancia, pero parecía que ya no importaba si escapaba. Entramos en los estrechos y oscuros pasillos, iluminados por una linterna de pilas que llevaba Rachel. Fue dentro de la antigua pirámide donde descubrimos otra pista sobre la misteriosa historia de este mundo. «Miren», dijo Rachel emocionada, mientras iluminaba con su linterna las antiguas pinturas que adornaban las paredes y narraban la historia de este asentamiento perdido. Seguimos las imágenes, examinándolas detenidamente una por una. La primera mostraba antiguos veleros en un mar embravecido, azotados por una poderosa ola similar a la que había azotado nuestro crucero aquella fatídica noche. Luego, los barcos cruzaron un mar lleno de monstruos como los que habíamos encontrado. Enormes tiburones, cocodrilos gigantes y lo que parecía un enorme pulpo o kraken, cuyos poderosos tentáculos envolvieron a uno de los barcos y lo arrastraron hacia las profundidades. Pasamos a una imagen de los barcos supervivientes atracando en la costa y de los colonos explorando una playa de arena blanca prístina. La situación parecía mejorar para estos pueblos antiguos, ya que las siguientes imágenes mostraban la construcción de su ciudad y templo, con enormes piedras extraídas de la ladera de la montaña y ensambladas, mientras los colonos cazaban en la selva y establecían granjas. Pero su historia finalmente dio un giro más oscuro. Nos quedamos sin aliento al ver una imagen que representaba un sacrificio humano, con un niño apuñalado hasta la muerte en la cima de esta misma pirámide. La siguiente imagen fue aún más escalofriante. Mostraba a una mujer desnuda, atada a una estaca en el borde de la selva, mientras una especie de bestia monstruosa la observaba desde detrás de la oscura línea de árboles, con solo su fría mirada depredadora visible tras la espesa vegetación tropical. Esta fue la última imagen en la pared, y no había ninguna indicación de lo que finalmente le había sucedido a esta antigua civilización o cómo encontraron su fin. Nos quedamos en silencio contemplando un rato antes de que un terrible sonido nos devolviera a la realidad. Oímos un rugido potente y espeluznante desde fuera de la pirámide, seguido de cerca por un grito de puro terror. Rápidamente salimos corriendo de la pirámide y regresamos al claro, empuñando nuestras escasas armas mientras nos preparábamos para enfrentarnos a este nuevo horror. Allí vimos a Diego, todavía gritando y ahora cubierto de sangre. Yacía en el suelo al borde de la selva, con los ojos llenos de miedo mientras gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Pero un segundo después, algo se lo llevó más allá de los árboles y arrastró su cuerpo hacia la maleza. Nos quedamos allí, impotentes, observando el tumulto tras los arbustos mientras Diego era destrozado. Aún no habíamos visto a la bestia que lo había apresado, pero después de que Diego se callara, vimos un ojo enorme que nos miraba fijamente desde la oscuridad. Un ojo frío, reptiliano y asesino, enfocado en nosotros, su próxima presa. Instintivamente, apunté el revólver y disparé un solo tiro entre los arbustos, lo que provocó que la bestia se retirara temporalmente. Pero un momento después, el monstruo rugió furioso. ¡Corran!, grité, y los tres salimos disparados en dirección contraria, adentrándonos cada vez más en la jungla mientras la bestia nos perseguía. No sé cómo sobrevivimos a la noche. Los tres corrimos adentrándonos en el bosque hasta que estuvimos a punto de caer de puro agotamiento. Llegamos a la base del volcán y encontramos una cueva donde nos refugiamos. Desde nuestro escondite, oímos al depredador abriéndose paso a través de la selva, rugiendo de frustración mientras nos buscaba. Al amanecer, el estruendo del monstruo arrasador se apagó y nos sentimos lo suficientemente seguros como para salir de la cueva y retomar el sendero hacia la costa. Eric llegó a su límite esa tarde. Supongo que debería haber visto las señales. Mirando hacia atrás, creo que mi amigo estaba al borde y quizás era solo cuestión de tiempo antes de que cayera. Todos estábamos asustados, exhaustos, hambrientos y desesperanzados. Pero Eric había agravado sus problemas al seguir bebiendo, tras haber liberado su botella de whisky de los piratas muertos.
Se derrumbaba cada vez que se le acababa la bebida. Noté las miradas duras que nos dirigió a Rachel y a mí durante todo el día mientras la tensión aumentaba lentamente, hasta que de repente explotó en un ataque de ira paranoica. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no los veo, tortolitos, susurrándose al oído? Sé lo que están tramando. ¿De qué carajo estás hablando?, respondí. Dejaste morir a Sanjay. Dejaste morir a Diego. Ahora pretendes hacerme lo mismo. Tengo un hijo en casa. ¿Lo olvidaste? Tienes que saber que haré todo lo posible para recuperarlo. Rachel intervino en ese momento, acercándose y hablando con calma en un intento de calmar la situación. Escucha, Eric. Sé que estás molesto, pero estamos todos juntos en esto. No reaccionó bien, así que extendió la mano para agarrar a Rachel y le puso el machete en la garganta. Sentí un pánico intenso mientras desenfundaba mi revólver y le apuntaba a la cabeza. «Suéltala», exigí con fiereza. «No voy a morir aquí», replicó Eric, con los ojos inyectados en sangre llenos de locura. Rachel pateó de repente, escapándose del agarre de Eric, pero provocando aún más su ira. Levantó su espada y se preparó para atacar. Sin pensarlo, apreté el gatillo y, una fracción de segundo después, la cabeza de Eric explotó en vísceras sangrientas. Su cerebro se desparramó mientras su cuerpo inerte se desplomaba en el suelo. Mi mano todavía temblaba mientras miraba el cadáver sin vida de mi amigo y me di cuenta de que había descendido aún más en el camino del salvajismo. Estábamos a tiro de piedra de la playa cuando Rachel se desplomó. Podía oír el romper de las olas y oler el aire salado, y por un breve instante dejé que la esperanza me inundara el corazón. Pero entonces la vi caer. Corrí al lado de mi amada cuando sus piernas cedieron y la abracé. Le toqué la frente y descubrí que ardía de fiebre, y la picadura de mosquito en su cuello se había hinchado hasta el tamaño de una pelota de golf. «¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo?», pregunté suavemente. Rachel sonrió levemente antes de responder débilmente. «No quería aumentar tus preocupaciones». Tuve que cargar su cuerpo el resto del camino hasta la playa. Había perdido tanto peso que fue fácil hacerlo. Al llegar a la orilla, la deposité con cuidado en la arena y exploré el lugar. Como Diego me había prometido, había un embarcadero, pero estaba podrido y cayéndose a pedazos. Y luego estaba el bote en el que planeábamos escapar. Lo encontré hecho pedazos contra las rocas, sin posibilidad de reparación. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que habíamos llegado al final del camino y no había otro lugar a donde ir. Regresé con Rachel, intentando consolarla y ocultarle la terrible verdad, pero creo que ya lo sabía. Está muy débil ahora. No sé si tuvo una reacción alérgica a la picadura o si contrajo una enfermedad tropical. Supongo que da igual, porque no tengo cómo ayudarla, y lo único que puedo hacer es darle agua y estar a su lado. Compartimos un momento mientras veíamos la puesta de sol sobre el océano, y ella me susurró al oído. «Es tan hermoso, ¿verdad? A pesar de todo lo que ha pasado, sigo feliz de haberte conocido, Leroy. Me has hecho muy feliz». Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras la abrazaba fuerte. Y esto me pone al día mientras termino el relato que empecé a garabatear en mi diario hace días. Arrancaré las páginas, las guardaré en la botella de whisky vacía de Eric y la lanzaré al mar. Este es mi última Ave María, mi último intento. Rachel se está debilitando a medida que la enfermedad la va contagiando y el monstruo nos ha seguido la pista. Puedo oírlo acechándonos por la selva, esperando a que la oscuridad nos cubra para atacar. No lo he descubierto todo sobre este mundo infernal en el que estamos atrapados, pero tengo mis teorías. No puedo asegurar qué pasará con este mensaje en una botella, pero creo que hay 3 posibilidades. El primer y más probable resultado es que mi botella simplemente flote en los océanos de este mundo por toda la eternidad, y nadie lea jamás mi trágico relato. Pero existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que mi botella sea arrastrada hacia uno de los vórtices que conectan este mundo con el nuestro, y mi mensaje llegue a manos de alguien que busque nuestro barco perdido. La última posibilidad depende de que la teoría del multiverso de Diego sea correcta. De ser así, mi relato podría llegar a una tierra completamente diferente donde el misterio de los mares nunca desapareció,
O quizás ni siquiera existió. En cualquier caso, sé que las posibilidades de que mi nota llegue a alguien que pueda ayudar son ínfimas. Aún así, debo intentarlo, por el bien de Rachel, si no por el mío. Así que, si estás leyendo esto, por favor, envía ayuda. Porque se nos acaba el tiempo.